súper interactiva, ¿ya? Para poder iniciar. Ok, hoy vamos a empezar en un tema nuevo, el cual es bastante llamativo porque nos interesa en cuanto a país, ¿ok? Es un tema que va a hablar futuramente de los sismos y volcanes. Y nuestro país, lógicamente, es uno de con más actividad sísmica en Latinoamérica, debido a la falla, que es lo que vamos a ver hoy, las placas tectónicas. Y es de suma importancia para saber por qué ocurre todo esto. Entonces, hoy, en séptimo básico, en Ciencias Naturales de séptimo básico, ya sabemos que estamos en la unidad número 2, en la física, fuerzas y ciencias de la Tierra, ¿ok? Dentro del objetivo de aprendizaje número 9, bajo el tema número 19. Hoy vamos a hablar un poco sobre las placas tectónicas o las placas litosféricas. Y estas son los distintos fragmentos en los cuales la litósfera terrestre se divide. Habíamos hablado en clases anteriores, y eso lo vieron también en sexto básico, que la Tierra lógicamente se compone por varias capas. Está la hidrósfera, la litósfera, la atmósfera, ¿y cuál es la otra? La biosfera, ¿cierto? ¿Sí o no? Eso lo vieron el año pasado. Eso lo vieron el año pasado en sexto básico. Lógicamente, en cada una de esas capas se encuentra un elemento o componente distinto, ¿ok? En el cual cada uno forma parte de la Tierra. En la biosfera, lógicamente, estamos los seres vivos. En la atmósfera está el aire, en la hidrosfera está el agua y en la litósfera está la Tierra. La Tierra como tal, o sea, la parte sólida. Y hoy vamos a hablar de las placas tectónicas y cómo esta litósfera está dividida, ¿ok? Pero recordemos que en esta litósfera es donde está incluida la corteza y las partes del manto terrestre, que son las capas de la Tierra como tal, ¿ok? Y en sus bordes es donde hay actividad sísmica, volcánica u orogénica. Sísmica es el movimiento, ¿ok? Volcánica es ese espacio que queda, y el magma o la lava que queda entre ellas puede brotar, ¿ok? Y la orogenia es cuando se puede generar un movimiento tan grande que puede dar origen a una decaída o una depresión en el terreno, ¿ok? En la capa que nosotros podemos visualizar, en donde nosotros podemos tocar los seres vivos, o una montaña. Puede haber un sobremovimiento y crea una orogénesis, que es la formación de una montaña, ¿ok? Lógicamente esto depende del movimiento tectónico que haya. Sin embargo, las placas tectónicas se hallan en constante movimiento sobre la atmósfera, lógicamente, sobre la astenósfera, que es la capa de la Tierra, perdón. Y es una zona más o menos viscosa debido a que el manto está conforme por lava, por magma. ¿Recuerdan eso? Entonces, como esto es semilíquido, normalmente siempre está en constante movimiento. Y lógicamente eso se establece bien en una teoría que establecieron varios científicos como teoría de placas tectónicas. Y eso lo vamos a ver en 2 clases futuras, ¿ok? Sin embargo, no debemos dejar a un lado entonces que las placas tectónicas son las divisiones que posee la litósfera y que lógicamente tienen actividad sísmica, volcánica y orogénica. Depende del movimiento de la astenósfera, depende del movimiento de estas mismas placas y depende del movimiento de la parte superficial de la Tierra. En este caso, estamos hablando de la astenósfera, ¿ok? Y de las divisiones que posee esta litósfera sobre él, ¿ok? Sin embargo, ¿se está entendiendo? Sí. Ok. Sin embargo, en la actualidad no se sabe mucho con respecto a el movimiento de estas placas tectónicas, ¿ok? Lógicamente se sabe que son rígidas y que su movimiento produce algunos fenómenos geológicos, como lo que podemos deducir como sismos, tsunamis y volcanes, lógico, o la cadena de orogénesis que le comenté, que puede desarrollar tanto depresiones, ¿ok? Como montañas.
los científicos actualmente no saben predecir un sismo porque es impredecible el movimiento de estas capas o de estas placas tectónicas. Sin embargo, es capaz de medirse. Sabemos que nosotros tenemos uno de los países con mayor movimiento y el movimiento es capaz de registrarse y saber si hay un aumento o un deceso en el movimiento de esas placas. Sin embargo, es imposible medir o predecir, decir a futuro cuándo va a haber un sismo. ¿Okay? En eso es lo que se trata de decir que en la actualidad no se sabe demasiado con ese término, ¿ok? No se sabe demasiado en cuanto a predecir estos movimientos, pero lógicamente conocemos que es la división de la litósfera, de que esto se mueve constantemente y que depende del tipo de movimiento va a ocasionar un fenómeno geológico natural, pero lógicamente arrasa con toda la vida que está en la superficie. Depende el tipo de fenómeno, ¿ok? Pero recuerden que la Tierra también actúa de forma natural. No es algo catastrófico para la vida, pero no es algo catastrófico para el planeta. ¿Ok? Sin embargo, ya sabemos entonces que la corteza terrestre está formada por varias placas tectónicas y esta se encuentra en constante movimiento. ¿Ok? Pero eso antes no era así. Antes, o sea, eso era inexplicable. Antes los científicos no sabían que los continentes estaban sobre unas placas tectónicas y que toda la Tierra posee una capa llamada litósfera. ¿Ok? Pero entre 1960 y 1970, varios científicos, o sea, hace aproximadamente 60 años específicamente, varios científicos empezaron a estudiar esta evolución de los continentes o esta evolución de la Tierra como tal, o sea, de la masa terrestre, no de la Tierra como planeta, sino de la Tierra como suelo, ¿ok? Evolución del suelo. Que este suelo se había movido, que este suelo no siempre había sido así, pero no solamente fue por la parte terrestre, sino también por la parte biológica. Antes, hace muchísimo tiempo, que ya se los voy a explicar en un futuro, la Tierra, los continentes estaban más pegaditos, ¿ok? Como se puede ver acá. Y esto pasó hace 2050 millones de años, o sea, hace muchísimo tiempo, ¿ok? Y ustedes dirán, profe, pero si la Tierra nosotros nada más tenemos 2020 años. No. Nosotros, la humanidad como tal, en el calendario gregoriano, que es el que nosotros ocupamos, es donde tenemos 2020 años. Pero en este calendario gregoriano, que es el que nosotros ocupamos, ocurre después de Cristo, ¿ok? Después de Cristo es que nosotros empezamos a contar 2020 años, que es donde llegamos a la actualidad. Recuerden que históricamente el mundo o la vida en la Tierra se ha dividido por etapas o por sucesos que hayan ocasionado un cambio en la humanidad como tal. Antes, en la época de la prehistoria, por decirlo de esa manera, sabemos entonces que existió la era del hielo, existió la era jurásica, la etapa romana, ¿okay? La parte egipcia, luego vino la parte de Jesucristo, que también cambió la historia, no por ser religioso, sino porque allí la humanidad dio como que un cambio, ¿ok? Y todo esto, o sea, ha revolucionado como que marcando la historia de la humanidad como tal, y así nos podemos ubicar bien en espacio-tiempo, ¿ok? Para saber así, darnos una idea de dónde estaba ubicado en ese momento histórico lo que estamos hablando. Pero si nos ponemos a ver desde la parte biológica, en esta etapa fue hace 250 millones de años, hace muchísimo tiempo, mucho tiempo. Los continentes estaban adheridos, estaban todos aglomerados uno cerca del otro, ¿ok? Y los científicos empezaron a desarrollar una teoría, la cual se llama teoría de placas tectónicas. Específicamente la desarrolló Alfred Wanerge, ¿ok? Y él dijo que era indescifrable, que los hallazgos geoquímicos y geofísicos que encontraron
no servían de nada, pero sin embargo, el registro fósil y geológico dio a demostrar la teoría de la derivada continental. ¿Ok? Esta teoría de la derivada continental se desarrolló en 1912 y establece que los continentes antes estaban pegados, todos, en un megacontinente hace 250 millones de años, y este megacontinente se llamaba Pangea, y que los océanos no estaban divididos como los conocemos hoy en día. No existía un océano Pacífico, un océano Índico, Atlántico, etcétera, sino que existía un solo océano que se llamaba Pantalasia. Sin embargo, estos, a partir del movimiento tectónico de las placas tectónicas, empezaron a dividirse, ¿ok? Y fueron desarrollándose hasta como los conocemos hoy día, los 6 continentes, ¿ok? Recuerden que no son 5 continentes, sino 6. América completa, ¿ok? Asia, Europa, África, Australia, y está también la Antártica. Pero recordemos que la Antártida está es hielo, es todo hielo. Así que hay personas, hay científicos que no consideran la Antártida como un continente, sino que existen solamente 5. Como por ejemplo en las Olimpiadas. En las Olimpiadas mundiales solamente consideran que existen 5 continentes, porque en aquel continente sexto no vive nadie, ¿ok? Solamente hay animales silvestres. No hay como que personas como tal propias de ese continente, por el frío extremo, lógicamente. Sin embargo, de esos 5 continentes que nosotros hablamos siempre, América, Europa, África, Australia y Asia, no siempre estuvieron en el lugar donde están ahora, ¿ok? Y posiblemente no siempre van a estar en donde están ahora. En un futuro, muy futuro, lógicamente estos van a empezar a moverse nuevamente. Y la Tierra, si nos podemos a ver la diferencia entre los mapas mundi que tenemos acá alrededor, ¿ok? Pangea, que era este megacontinente que estaba aquí, y Pantalasia, que era este océano gigante que estaba aquí, fue moviéndose, ¿ok? Las placas tectónicas fueron moviéndose poco a poco, a pesar de los años, ¿ok? Y lo conocemos como lo tenemos en la actualidad, ¿ok? Esto lo desarrolló el científico alemán Alfred Wenerge, ¿ok? En 1912, como les comenté, y él especificaba que no se tenía mucha materia que investigar. Simplemente había que ver, observar los hechos históricos que habían pasado en cuanto a la evolución de la Tierra. ¿Okay? Y biológicamente, muchos científicos de la parte de la biología también afirman que esta teoría existe porque los animales comparten cierta familiaridad, ¿ok? Por ejemplo, antes cuando estaba todo el continente unido, ¿okay? Así como está ahorita, se evidencia que hay, por ejemplo, en América, que es esta parte que está acá, América como la conocemos hoy día, esta parte que está acá, está muy pegada, por ejemplo, a África. Y en la actualidad hay animales que comparten similitudes tanto en África como en Asia, ¿ok? Y no se explican cómo un animal va a llegar en la actualidad desde África hasta América, o de América a África, sin la intervención del hombre. Entonces, históricamente se da la parte de selección natural, en donde cada animal se desarrolla de acuerdo al entorno donde se encuentra, y lógicamente crea eh, facciones o crea adaptaciones únicas para esa especie. Y lógicamente la otra especie que quedó en África va a desarrollar otras actitudes y otras evoluciones morfológicas debido a la alimentación que tenían en aquel momento, ¿ok? Y fueron evolucionando distintos a pesar de que estaban cerca, ¿ok? En este momento de Pangea. Pero en cuanto a la actualidad, lógicamente conocemos que ahí es donde vienen las familias de especies, ¿ok? No son la misma especie en la actualidad, pero fueron familia en algún momento, ¿ya? ¿Sí me estoy explicando? Sí, Ok, sí. seguimos entonces.
en esta placa, ya saben que existe una teoría que dice que la litosfera no estaba siempre como la conocemos hoy día, sino que antes estaba todo muy unidito, ¿verdad? Y que esta teoría la propuso el alemán, el señor Wennerge, ¿ok? En 1912, él explicó que existía un supercontinente y un mega océano hace 250 millones de años y derivó algunas teorías y algunas hipótesis, ¿ok? La cual están los tipos de placas tectónicas. Si nosotros nos ponemos a analizar los tipos de placas tectónicas, ya sabemos que son las divisiones de la litosfera, ¿ok? Y que estos son como placas de hielo, si nos simulamos un, qué sé yo, una sopa, podemos simularnos una sopa, ¿ok? Imaginamos una sopa. Cada uno de las cosas que componen la sopa, papa, zanahoria, zapallo, cualquier cosa, ¿ok? Simula una placa tectónica, ¿ya? En estas placas tectónicas debemos saber que existen las placas oceánicas y las placas continentales. Lógicamente sabemos que las placas oceánicas están en el agua y las placas continentales son las que nosotros conocemos como continentes, ¿ya? Las que están en la tierra, en el suelo, ¿ok? A pesar de que debajo del agua exista un suelo, ¿ok? El agua no es infinita, el agua llega hasta un momento que es suelo también. Pero vamos a leer la parte de placas oceánicas. ¿Alguien quiere leerlas? ¿Me escuchan? Sí. ¿Quién quiere leerla? Rosel, Sofía Martínez, Herrera. Yo, profe. Clap. Yo lo voy a leer. Ok, perfecto. Placas oceánicas. Voy a empezar. Aquellas cubiertas íntegramente por la corteza oceánica, o sea, el suelo de los océanos, de modo que están sumergidas en toda su extensión. Son delgadas, compuestas principalmente por hierro y magnesio. Ok, como nos dijo el compañero, las placas oceánicas, yo también se los había comentado, son aquellas que están totalmente sumergidas en el océano, en el agua, ¿ok? Como por ejemplo la placa del Pacífico. La placa del Pacífico es una de las placas tectónicas más grandes del mundo, es una de las principales, y es muy delgada. Por eso el Océano Pacífico no tiene mucho como que conocimiento submarino, porque lógicamente todo está debajo del agua y no podemos estudiar eso por ahora, la tecnología no nos permite. Sin embargo, sabemos que esta capa es muy delgada y lógicamente hay mucho movimiento en esa capa, porque mientras más delgado sea la capa, el magma que está debajo va a sobresaltar, sobresalir, y esa placa está en constante movimiento, ¿ok? Sin embargo, dentro del Océano Pacífico siempre normalmente hay sismos, y al igual que aquí, ya vamos a explicar qué pasa. Siempre hay tsunamis, siempre hay ese tipo de erupciones volcánicas submarinas, ¿ok? Que eso lo vamos a ver bien en volcanes dentro de una clase, dos clases, vienen bien el tema de volcanes. Pero lo que debemos tener en cuenta es que las placas oceánicas están todas debajo del agua y están en constante movimiento. Y una de las más grandes es la placa del Pacífico. ¿Ok? Ahora, ¿quién me quiere leer las placas continentales? Nadie. Nadie me ayuda. Hola. No los escucho. Sí, capitán, estamos listos. Ok. ¿Quién lo lee? Yo. Ok. Placas continentales, aquellas cubiertas parcialmente por la corteza continental, o sea, por los continentes mismos, son el tipo más predominante de placa tectónica y poseen generalmente una parte continental y otra sumergida en el agua de los mares. Ok, perfecto. Entonces, las placas continentales, como les comentaba, lógicamente son las que tienen los continentes, la parte del suelo, la tierra que nosotros podemos tocar, ¿cierto?
Pero no toda la placa continental posee tierra. O sea, toda posee tierra, pero no, alguna parte de esa tierra está sumergida en el agua, como por ejemplo la placa de Sudamericana. Acá en Chile, nosotros estamos entre dos placas, ¿ok? Estamos entre la placa sudamericana, que es la parte continental, nosotros Santiago como tal, pero por ejemplo, a un lado, ¿ok? En la parte costera, tenemos la placa de Nazca. Entonces estamos entre una placa oceánica, que es la de Nazca, como la pueden observar en el dibujo, ¿ok? Y una placa suramericana, que es la que sostiene el continente como tal, todo Suramérica. Eh, y lógicamente alguna está tanto en el océano Atlántico, ¿ok? Como en la parte de la corteza terrestre o del continente como tal. ¿Sí me estoy explicando? Sí. Ok. Sin embargo, recordemos que todo esto está en constante movimiento y por ende nosotros, Chile como tal, miren por acá, cada una de las líneas rojas representa las uniones de las placas. Y esas uniones normalmente tienen una fricción, tienen un movimiento, ¿ok? Un movimiento hacia arriba, hacia los lados, una sobre otra, depende del tipo de placa y del tipo de movimiento a lo largo de todo eso, ¿ok? Recordemos que desde aquí, por ejemplo, desde lo más largo, lo más lejos de nosotros que es, supongamos, Punta Arenas o Puerto Vara, que es algo súper lejos, ¿ok? Hasta acá, hasta arriba, Colombia, parte de Colombia, es esa parte de la placa suramericana. Tiene la placa de Cocos y la placa de Nazca de un lado, ¿ok? Y eso está en constante movimiento. Por eso Chile es uno de los países más sísmicos e inestables en tierra, porque a pesar de que estamos en el continente, tenemos esa placa al lado, ¿ok? Y normalmente es bastante peligroso, al igual que pasa en la placa del Pacífico y la placa norteamericana. En la placa del Pacífico y la placa norteamericana hay una falla que se llama la falla de San Andreas, que también pasa parte de América, no solamente en Norteamérica, sino también hacia nosotros, y es una de las que tiene mayor actividad sísmica. Por eso han creado varias películas, como 2012, Terremoto en Los Ángeles, San Andreas, etcétera, etcétera, porque en esa parte de Norteamérica es donde se encuentra la falla. En la parte de California, Los Ángeles, ¿ok? En esa parte como pegadita a México, etcétera, etcétera. Sin embargo, ya sabemos entonces que existen las placas oceánicas, que son las que están en el agua, y las placas continentales, que son las que están sobre los continentes, ¿ok? O los continentes, mejor dicho, están sobre esas placas. Ahora, para poder finalizar la clase de hoy, porque la próxima clase vamos a hablar un poco más sobre esas fallas que les estoy comentando, vamos a hacer la actividad del día de hoy. ¿Alguien quiere leer la actividad? Nadie. Ay, Dios mío. Estoy hablando. Yo, profe. Ok, cuéntame. Léeme la número 1, porfa. Nombra las principales placas tectónicas del planeta Tierra. Lógicamente, para poder estudiar las placas tectónicas debemos saber cuáles son. Y ya le había nombrado algunas. Las principales son la placa del Pacífico, nosotros la suramericana, pero allí en ese dibujito las tienen todas, ¿ok? Esas son las principales placas tectónicas, perdón, del mundo, del planeta Tierra. Y cada una tiene un papel fundamental en que la Tierra funcione como tal, ¿ok? Para que no nos muramos todos en un sismo. Lógicamente ya sabemos que existen dos tipos, la placa oceánica y la placa tectónica. Sin embargo, no debemos discriminar la tarea en cuanto al tipo de placa, sino solamente nombrarlas, ¿ok? Nombrar cada una de las placas, la placa del Pacífico, la del Caribe, la de la India, australiana, Antártica, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, aquí en esta misma imagen tienen la actividad número 1. Ahora vamos con la actividad número 2.
¿Alguien la quiere leer o se las leo yo? ¿A qué capa de la Tierra pertenecen las placas tectónicas? Ya habíamos hablado en la primera diapositiva, ¿cierto? Que las placas tectónicas corresponden a una capa de la Tierra. Habíamos hablado de la hidrósfera, habíamos hablado de la atmósfera, etcétera, etcétera. Y esa es la actividad número 2. Decir en qué capa de la Tierra pertenecen las placas tectónicas. ¿Ok? Y ahora la número 3 y número 4, yo se las dije durante la clase, que era investigar qué es Pangea investigar, qué es Pantalasa. Pangea habíamos hablado que es la unión de lo que conocemos ahora como continentes y Pantalasa era alguna cosa, la unión de todos los océanos. Pero investiguen un poco más sobre el concepto como tal, ¿ok? Y en qué periodo de la historia estuvo en ese momento Pantalasa y estuvo en ese momento Pangea, ¿ok? Ya sabemos que Pangea era el supercontinente que existía hace 250 millones de años y Pantalasa era el mega océano que existía también hace 250 millones de años y que fueron migrando poco a poco a través de los movimientos tectónicos hasta los continentes y océanos que conocemos hoy día. ¿Ok? Esa es la actividad del día de hoy. La número 1, nombrar las placas. La número 2, decir a qué capa de la Tierra corresponden las placas tectónicas. Investigar qué es Pantalasa e investigar qué es Pangea. ¿Ok? ¿Tienen alguna pregunta, chiquillos? No. Ok, les voy a subir el archivo en el Classroom para que lo puedan tener, ¿ok? Y podamos realizar la actividad del día de hoy. Te está subiendo el archivo, sin embargo, podemos realizar la actividad hasta hoy a medianoche para entregarla, ¿ok? Tenemos fecha tope. Sin embargo, si tienen algún problemilla, igual ustedes me comentan e igual suben la clase, la actividad cuando puedan, ¿ok? Pero lo ideal sería hoy en la noche, ¿ya? Ya, listo. Creando tarea. Otra cosa que le quería comentar era que no han cumplido todos con las actividades. Felicidades por todos los que han cumplido con las actividades. Sin embargo, hay clases que hay chiquillos que no me han entregado las actividades. ¿Ok? Recordemos que todas tenían una fecha de entrega. Sin embargo, si usted tiene la actividad, entréguela igual, que yo igual la voy a corregir. ¿Ok? No hay problema. Yo igual la voy a corregir, igual les voy a responder cuando usted la entregue. No hay problemilla. Por acá tenemos que faltan 18 estudiantes por entregar. Por acá tenemos 21 estudiantes sin entregar, etcétera, etcétera. Así que si usted no ha realizado la actividad, por favor, hágala, ¿ok? Y entréguela, que yo igual la voy a corregir, ¿ok? ¿Sí o no? Sí. Ok, entonces, por ahora, hemos concluido la clase de hoy. Realicen la actividad y nos vemos el lunes súper temprano en una clase tipo B, ¿ok? Ya. Por ahora lo puedo dejar libres. Chao. Váyanme entonces. Nos vemos el lunes. Chao, profe, que esté Chao. bien. Chaito.